Hola a todos de nuevo. Ya os comenté el otro día que imparto clases a alumnos de bachillerato, pero también alumnos de diferentes grados universitarios. Este año he tenido alumnos de grado en biología y he impartido clases en grado en química y en grado en diferentes ingenierías informáticas, ingenierías informáticas, mecánicas, etc. Sobre todo imparto las asignaturas de matemáticas, análisis, álgebra y física, por supuesto. Este año he tenido una alumna de grado en biología, pues os voy a poner un ejercicio que le pusieron en la primera prueba el 24 de marzo de este año, de 2023. ¿De acuerdo? Es un ejercicio de equilibrio estático. Se trataba del siguiente ejercicio. Tenemos una escalera, ¿de acuerdo?, apoyada en una pared y en el suelo. Dicha escalera tenía una longitud de 5 metros y nos daba también la distancia del pie de la escalera a la pared, de 3 metros. Sobre ella se situaba un niño cuya masa era de 30 kilogramos en un punto de la escalera que distaba de la base de 3 a 3 metros, le llamamos del suelo. Dicha escalera tenía rozamiento tanto en el punto de apoyo de la base como en el punto de apoyo de la pared. Y la cuestión era de cuál debería ser el coeficiente de rozamiento estático en el pie de la escalera mínimo para que la escalera no resbale. ¿Acuerdo? Es muy típico dentro de la parte de mecánica de los biólogos, la parte de estática, que se da en equilibrios, en estática de huesos, de extremidades, etcétera, etcétera. Bueno, he puesto el ejercicio un poco amplio, por eso lo he hecho anteriormente para explicarlo. Y hay 3 pizarras. Primero voy a explicar estas 2 pizarras, ¿de acuerdo? Y posteriormente vemos ya el desenlace, el resultado de ese ejercicio en la tercera pizarra. Lo primero que tenemos que saber o recordar, que los datos del ejercicio son que la longitud de la escalera es 5 metros, lo llamado A, que es la distancia del pie de la escalera a la pared, que son 3 metros, el peso de la escalera, que es de 100 newton, la masa del niño, 30 kilogramos, la distancia del niño al pie de la escalera de 3 metros, y el coeficiente de rozamiento estático en B, en la pared, que son de 0,25. Recordad simplemente un inciso, que el coeficiente de rozamiento estático en A, en este caso mínimo, va a ser siempre mayor o igual que la fuerza de rozamiento en A partido la fuerza normal que ejerce en ese punto, ¿de acuerdo? En este caso, que ejerce el suelo sobre la escalera, el llamado N. Por lo tanto, el mínimo, como tiene que ser mayor o igual, vamos a calcular el caso de la igualdad, en el que el coeficiente de rozamiento estático en A es igual a la fuerza de rozamiento en A partido la normal en A. Bien. Como en todo ejercicio, de equilibrio estático, tenemos que plantear 2 ecuaciones, 2 sistemas de ecuaciones. Uno, que la suma de las fuerzas aplicadas sobre la escalera son nulas, la suma es 0, y también que la suma de los momentos es igual a 0. Los momentos son los pares que se giran para que no gire la escalera, se tienen que anular, ¿de acuerdo?, esos momentos. La ecuación de equilibrio de fuerzas se descompone en 2. Componemos las fuerzas según el eje X y el eje Y, entonces tendremos que tener que la suma de todas las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0 y la suma de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es representar las fuerzas actúan sobre la escalera, evidentemente. Yo la he representado aquí en azul, no sé si se distingue, pero tendríamos por una parte el peso de la escalera, que lo situamos en el centro de masa. Suponemos que la escalera es homogénea, tiene una densidad homogénea y por tanto el centro de masas, que sería el punto donde situaríamos toda la masa de esa escalera, de manera que el resultado de las fuerzas que actúan sobre los momentos serían igual que si se distribuyen en todos los puntos de la escalera. Ese centro de masa va a ser el centro geométrico de la escalera y por lo tanto va a estar a la mitad, a L medios, a 2,5 metros, ¿de acuerdo?, de cualquiera de los extremos. También tendríamos el peso del niño, que como hemos dicho se sitúa a 3 metros de la base. El peso del niño sería la masa por la gravedad, evidentemente.
y luego tenemos las fuerzas que actúan en los dos apoyos. En el punto A, que sería el apoyo con el suelo, tendríamos una reacción normal que ejerce el suelo, la fuerza que ejerce el suelo sobre la escalera, normal, perpendicular a ella, normal en A lo he llamado, y como consecuencia, para que no resbale, para que no se abra la escalera, recordad que la fuerza de rozamiento tendría a oponerse a ese desplazamiento, iría en sentido del eje X, pero negativo, sería FRA. El ángulo que forma, lo llamamos θ, el ángulo que forma la escalera con el eje X, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos las fuerzas que actúan en el otro apoyo, en el apoyo B. La pared ejercería también una fuerza perpendicular a ella, que es llamado NB, y la fuerza de rozamiento que hay para que la escalera no resbale, no descienda, pues tiene un rozamiento hacia arriba, que sería FRB. Bueno, pues esas serían todas las fuerzas que actúan sobre la escalera. Entonces, una vez representadas, vamos a hacer unos cálculos previos de algunos datos que vamos a necesitar. Por lo pronto, sabemos que esta distancia es A, que la longitud es B, y B he llamado a la distancia que hay desde el pie de la pared hasta el punto B. Bueno, por Pitágoras simplemente sabemos que L cuadrado de la longitud igual a cuadrado más B cuadrado, con lo cual despejando B nos va a salir 4 metros. Esa sería la altura situando ahí. Recordamos también que FRA, la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente estático en A por la normal en A, en módulo lo estoy planteando, FRB, la coeficiente de rozamiento estático en B por la normal en B, el peso del niño, hemos dicho, que M sub N por G, y me interesa saber cuánto vale, como sabemos el triángulo, cuánto vale el seno del ángulo θ y el coseno. En el caso del seno sería B partido por L, 4/5, y en el caso del coseno sería A partido por L, sería 3/5. Con esos datos ya podemos comenzar a plantear las ecuaciones de la estática. Tenemos tres. Por una parte tenemos la primera ecuación, la suma de las fuerzas, las componentes de las fuerzas en el eje X igual a 0. Si observamos las fuerzas que hay en el eje X, en el ejercicio que hemos visto anteriormente, tal como la hemos representado, solamente tenemos N sub D y FRA. Fuerzas he puesto a favor menos fuerzas en contra, a favor las que van en dirección positiva del eje X, en contra las que van en sentido negativo, pues sería NB menos FRA igual a 0. Igual hacemos en el eje Y. En el eje Y tendríamos a favor FRB más N sub A y tendríamos en contra el peso del niño y el peso de la escalera. Y esto me daría la segunda ecuación. Con respecto a los momentos, antes de calcular todos los momentos que intervienen en esta sobre la escalera, que intenta rotarla, recordar que el momento respecto de un punto, de una fuerza, es el radiovector que une el punto con el punto de aplicación de la fuerza, R, vectorial por la fuerza en cuestión que interviene. El módulo, esto sería, lo voy a llamar M sub 0 sin vector, sería el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que forma R y F, como cualquier producto vectorial, lo que daría R por F por el seno de alfa. Una vez que sabemos eso, lo que vamos a hacer es calcular todos los momentos de manera individual y luego ya los trasladaremos a la ecuación de momentos. Otra cosita, recordar que vamos a darle, según el giro, pues vamos a considerar unos momentos en sentido positivo y si va en sentido contrario el giro, negativos. Yo he considerado aquellas fuerzas, los momentos de aquellas fuerzas que hacen que gire, que intente girar esta escalera hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos. Aquí he calculado los módulos de los momentos. He empezado con la normal en B, ¿de acuerdo? El momento de la normal en B. Recordamos, he hecho aquí un pequeño esquema. El punto A, la normal en B está aplicada en B, sería esta fuerza horizontal hacia la derecha y sería el módulo, en ese momento, RAB, el módulo de RAB, que es la longitud de la escalera, por el módulo de la normal en B, por el seno del ángulo que forma. Veis que alfa y beta son ángulos suplementarios, forman 180 grados. Por lo tanto, el seno de alfa es igual al seno de beta. Por eso he puesto NB por L por el seno de beta. Comprobar que esta beta es la misma que este ángulo, coincide con θ, entonces eso equivale
a la distancia B, que es la distancia que hay desde el pie de la pared hasta el punto B. Con lo cual, aquí nos tendríamos que el momento de la normal en B viene dado por la longitud B por n en B, por la normal en B. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, el momento de NA y de la FRA igual a 0, porque están situados en el punto, precisamente, en el punto A. El radiovector que lo une es 0, tiene 0 de longitud, por lo tanto estos momentos son nulos. Pasamos al momento de la fuerza de rozamiento en B, que también está aplicada en el punto B. Mismo esquema, ¿de acuerdo? El momento de esa fuerza sería RAB por FRB, perdón que he puesto aquí FRA, sería un error, sería FRB, por el seno del ángulo que forma, alfa que sería igual que este. Fijaros que el seno de alfa me va a quedar RAB es L, lo mismo, y L por el seno de alfa ahora nos da la distancia A. Por lo cual nos va a quedar que el momento de la fuerza FRB es igual a A por FRB. Ya hemos visto antes que FRB es nu, el coeficiente de rozamiento estático en B por la normal en B. Con lo cual la expresión nos queda de esta manera. A continuación, calculamos el momento de P sub n, que sería m, el momento del peso del niño, que sería, hemos hecho un esquema para recordarlo. El niño está situado en el punto D, ¿de acuerdo? Entonces simplemente he cogido, tenemos el punto A, este sería el punto D, y sería RAD por el peso del niño, que va vertical hacia abajo, por el seno del ángulo que forma, que sería esto, alfa. Bien, recordad que alfa y beta serían lo mismo, serían ángulos suplementarios, por lo tanto sería el peso del niño, que es la masa por la gravedad, por la distancia que hay desde el pie de la escalera al niño de su n y por el seno de beta. Recordad que el seno de beta y tita son ángulos complementarios, equivalen al coseno de tita. Sustituyendo los datos, tendríamos que la distancia de 3, distancia del niño al pie es 3 metros, y el coseno es 3 quintos, con lo cual me va a quedar 9 quintos de la masa del niño y por G. Por último me queda el momento del peso del niño, es prácticamente lo mismo que el peso, del peso de la escalera. Es prácticamente lo mismo que el del peso del niño, solamente que la distancia RAC es L medios. L medios son 5 medios. Si sustituimos, como el peso del niño me lo están dando como dato, el peso de la escalera, perdón, entonces el momento del peso de la escalera es 3 medios por el peso de la escalera. Ya tenemos todas las fuerzas aplicadas, todos los momentos. Ya lo único que nos queda es sustituir estos datos en las ecuaciones de equilibrio estático, en las 3 ecuaciones que hemos visto anteriormente. En un momento lo enseño en la otra pizarra que tengo dispuesta. Estamos aquí de nuevo para terminar el ejercicio. Una vez que sabemos todos los datos, sabemos todas las ecuaciones, las vamos a plasmar. Las 3 ecuaciones que tenemos, las 2 primeras son ecuaciones de equilibrio de fuerzas y la tercera es la ecuación de momentos. La primera nos quedaba NB menos la fuerza RA de rozamiento, que sería nu estático por A por N de A igual a 0. La segunda es la suma de la fuerza en el eje Y igual a 0, sustituyendo FRB por nu estático en B por NB menos NA, el peso del niño y el peso de la escalera, igual a 0. Y la ecuación de momento nos queda el momento de NB, que sería, ya lo hemos calculado anteriormente, B por NB, el momento de FRB, que también lo tenemos calculado, que sería A por la fuerza de rozamiento en B, que sería igual a esto, el momento del peso del niño y el momento del peso de la escalera, que hemos dicho que le vamos a dar, lo ponemos con signo menos porque el giro va en sentido contrario a los otros 2 momentos. Igual a 0. Bien. Ya lo único que nos queda es despejar. Las ecuaciones, si nos vamos a ir de 3 hacia 1, ¿vale? Entonces, en la ecuación tercera podemos calcular el valor de la normal en B. Recordamos que A vale 3 metros y que B vale 4 metros. Simplemente sacar factor común y despejar. Me queda esa expresión
que si tenemos, podemos calcularla numéricamente, ¿vale? Lo he dejado expresado en función de sus variables, pero tenemos todos los datos. La masa del niño es 30 kilogramos, que es 9,8, el peso de la escalera, que son 100 newton, y el coeficiente de rozamiento en B, que es 0,25. Tenemos todo, se puede calcular el valor de NB. Una vez que tenemos el valor de NB, su expresión, nos vamos a la ecuación 2, ¿de acuerdo? Y de ahí podemos despejar la expresión de NA. Como lo he dejado en función de las variables, pues ahora la expresión un poco larga. Simplemente sustituimos los datos, ¿vale? Se pueden agrupar, bien, y nos va a quedar una expresión tal como esta, en función, pues, de la masa del niño, de la gravedad, del coeficiente de rozamiento estático en B, del peso de la escalera, y tenemos todos los datos. Igual que antes, si queremos, sustituimos los valores que nos dan en el ejercicio y obtendríamos un valor numérico de la normalidad, que es una fuerza que será en newton, evidentemente. Y por último, una vez que ya sabemos lo que vale NA y NB, simplemente nos queda sustituir en la primera. De la primera podemos despejar el coeficiente de rozamiento estático en A, que sería la normal en B partido la normal en A. El 4 más 3 nube, como está dividiendo en ambos, se va a simplificar y me va a quedar esta expresión, de la que conocemos todos los datos. Entonces simplemente nos queda sustituir. Si os animáis y lo hacéis vosotros y sustituís esos datos, veréis que el coeficiente de rozamiento estático mínimo, para que no resbale la escalera, equivale a 0,3995, aproximadamente 0,4. Bueno, pues este es un equilibrio de la prueba que le han puesto uno de los dos problemas, le han puesto dos. El primero es más sencillo, lo veremos en otro momento, es simplemente un trineo que desliza por una pendiente. Y este, que es un poco, más que todo por cálculo, no tiene mucha complejidad, de estática, ¿de acuerdo? Que suelen hacerlo bastante. Bueno, pues con eso tenemos ya por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos otro día con otro ejercicio, o bien de cualquier asignatura, de grado o de bachillerato. Hasta luego.